Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 30 de marzo 2021. Primera lectura, Isaías 49, del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 70. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre y me apoyaba en ti, y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Evangelio Juan 13, versículo 21 en adelante. Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales
entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde». Pedro replicó, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó, «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero mandar un saludo a 3 personas. Wendy Tavares, Sara Montalvo y Silvia Renza. Personas que nos han dejado sus comentarios en el video de sangre, en los videos del Evangelio. Hermanos, en este día nos habla la palabra de Dios de 2 personas que traicionan a Jesús. 2 personas diferentes, 2 apóstoles. Ya sabemos que Judas traicionó a Cristo Jesús. Y nos sorprende también que Pedro va a traicionar a Jesús también. Imagínate cuando al final del Evangelio de hoy, como acabamos de escuchar, le dice Pedro, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora?». Le dice el Señor Jesús, le dice Pedro, «Yo daré mi vida por ti». Jesús le dice, «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Y también vemos la traición que va a hacer Judas. Dice que cuando Jesús moja su pan en el vino, mojó el pan y se lo dio a Judas, dice, a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Dice, mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él el enemigo. 2 personas que traicionan a Jesús. Hermanos, cuando estaba meditando sobre esta lectura, se me vino a la mente 2 tipos de pecados. Pecados veniales y pecados mortales. Esos son los 2 tipos de pecados que existen. Veniales y mortales. Aquí vemos 2 discípulos que van a traicionar a Jesús. Vamos a irnos primero con Pedro. Pedro niega a Jesús. Pedro tiene toda la intención de amar, de entregar su vida por Cristo, de seguir al Señor, de cumplir su voluntad. Pero en un momento de debilidad, en un momento de angustia, de tristeza, yo no sé qué estaba sintiendo Pedro. Tal vez sintió miedo a morir, sintió miedo a que lo iban a arrestar y a matar a él también. Tal vez negó por esa razón a Jesús. Entonces vemos el buen propósito de Pedro. Pedro le dijo a Jesús, yo daré mi vida por ti. O sea, Pedro era una persona como nosotros que queremos seguir a Dios, pero de vez en cuando o seguido, no sé, en la vida de cada quien caemos en el pecado.
Caemos en la tentación, pero tenemos ese buen propósito de no pecar. Tenemos ese buen propósito de entregarle nuestra vida al Señor, de hacer su voluntad, de seguir su camino, de seguir su palabra. Pero caemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Judas? Judas ya tenía tiempo. De hecho, cuando Jesús le da el bocado a Judas y que entra en él el enemigo, Judas ya había vendido a Cristo. Ya le habían entregado las 30 monedas. Judas ya había hecho trato ya había hablado con los fariseos, con los maestros de la ley. O sea, Judas ya traía esto premeditado. Judas ya lo había pensado. Judas ya sabía más o menos cuándo lo iba a entregar. Judas ya lo estaba contemplando. Entonces vemos que, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Hay una gran diferencia aquí. Para mí, en lo personal, para mí representa el pecado mortal el de Judas y el pecado venial el de Pedro. ¿Por qué? Porque sabemos que Judas se desesperó. Cuando después de que entregó a Jesús, Judas se suicidó, se mató. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro, aunque negó a Jesús, él perseveró. Él siguió juntándose con los apóstoles. Él siguió perseverando en el camino de Dios. Esperó en la misericordia de Dios. Pedro siguió con una esperanza de que Jesús lo podía perdonar, de que Dios lo podía perdonar aunque él hubiera negado a Jesús. El hecho de que Judas se suicidó quiere decir que él se desesperó y él dijo: mi pecado es muy grande, Dios no me puede perdonar. Yo no soy digno de Dios, lo mejor que puedo hacer es quitarme la vida y morir, terminar todo esto. Y ese es un gran error que muchas personas siguen cometiendo. Muchas personas dicen: yo no soy digno de Dios, yo soy muy pecador, yo cómo voy a ir a la iglesia. Mis pecados son demasiados, Dios no me puede perdonar. Hermanos, Dios puede perdonar todos los pecados que Él quiera. Pero si nosotros le negamos, le cerramos las puertas a la misericordia de Dios, nosotros mismos nos estamos negando la salvación. Nosotros mismos nos estamos negando el perdón de Dios. No estamos dejando que Dios actúe en nosotros. Es ahí, por eso yo pongo como pecado mortal, que nosotros mismos cerramos las puertas de la misericordia de Dios. Jesús las quiere abrir, pero nosotros las cerramos. Es el pecado mortal. ¿Y el pecado venial cuál es? Cuando uno peca, pero uno sigue perseverando. El pecado de Pedro, que negó a Jesús, pero Pedro siguió juntándose, siguió orando, siguió perseverando, siguió orando con sus amigos apóstoles, sus amigos los discípulos. Esa es la diferencia, hermanos, cuando aceptamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos: Señor, yo voy a cambiar? Como Pedro, ¿no? Pedro dice: Señor, yo daré mi vida por ti. A veces nosotros decimos igual: Señor, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a dejar este vicio. Ahora sí voy a ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor hijo. Ahora sí, Señor. A veces vivimos un retiro. Señor, ahora sí, después del retiro, me entrego a ti, después de esto que me pasó. A veces nos pasa algo malo. A veces estamos a punto de perder la vida. A veces nos pasa un accidente y decimos: ahora sí, Señor, ahora sí voy a cambiar. A veces nos pasan cosas fuertes en la vida y decimos: ahora sí, Señor, yo te entrego mi vida. Ahora sí, Señor. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué le dice a Pedro? Yo te aseguro que me negarás 3 veces. Y no es para desanimarnos, no es para decir:
No es como si Jesús nos estuviera diciendo no te creo. No, Jesús sí nos cree. Jesús ve el buen propósito. Jesús ve el entusiasmo que tenemos de cambiar. Pero con esto yo pienso que Jesús nos dice, no te desanimes cuando vuelvas a pecar. No te desanimes cuando vuelvas a caer. No te desanimes cuando vuelvas a cometer el mismo pecado. Como diciendo Jesús, yo ya lo sé. Yo ya sé que me quieres entregar tu vida, pero yo sé que me vas a seguir ofendiendo de vez en cuando. Yo sé que me vas a seguir fallando de vez en cuando y te lo digo para que tú sepas que así te amo. Para que tú sepas que yo te acepto con tus errores. Tampoco Jesús no nos está diciendo, sigue pecando, sigue en lo mismo, al cabo yo siempre te perdono. No. Jesús nos dice, yo te acepto así como eres. Te acepto siendo pecador. Te acepto y comprendo tus debilidades. Entonces, hoy el Señor, hermanos, nos invita a nunca sentirnos como Judas, nunca desesperarnos, nunca sentir que Dios no nos puede perdonar, que Dios no nos quiere perdonar. Nunca sentirnos que somos indignos de Dios. O sea, obviamente a veces sí caemos en pecados graves, pero nunca decir, Dios, este pecado no me lo perdona. Dios, este pecado jamás me va a perdonar. Jamás nosotros, hermanos, cerremos las puertas de la misericordia de Dios, porque Jesús las abre enfrente de nosotros para perdonarnos. Hoy el Señor nos invita a perseverar, a seguir luchando hasta el final. Y si tú eres una de esas personas que tal vez estás luchando con algún pecado, que sigues cometiendo y cometiendo y cometiendo, y que no puedes dejar de hacer ese pecado, yo te invito a que sigas perseverando. Y un día vas a vencer con la ayuda de Cristo. Un día vas a dejar ese pecado con la ayuda de Cristo. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, ayúdame a siempre confiar en tu amor. Ayúdame a siempre, Jesús, saber que tú me comprendes y sabes que aunque yo a veces te quiero entregar mi vida, tú estás allí, Señor, para perdonarme. Y Señor, así como tú sabías que tus discípulos eran débiles, que Pedro, en quien tú fundaste tu iglesia, te negó 3 veces, Señor. ¿Cuántas veces te he negado yo con mis pecados? ¿Cuántas veces te he negado yo con mis errores? ¿Cuántas veces te he negado yo cuando me alejo de ti? Ayúdame a siempre confiar en ti. En ti yo confío, Señor. En ti yo confío, Señor. Aunque mis pecados sean grandes, en ti yo confío, Señor. Yo busco tu perdón. Yo busco tu perdón. Aunque te he fallado tanto, yo busco tu perdón. Aunque te niegue muchas veces, Señor. Aunque me olvide muchas veces de ti, yo busco tu misericordia. Yo persevero en ti. Aunque muchas veces tú eres el que me busca, Señor. Aunque muchas veces yo soy el que me alejo de ti, yo busco tu misericordia.
busco tu misericordia. Hoy vengo a ti pidiéndote perdón. Hoy vengo a ti, roto mi corazón. Hoy vengo a ti pidiéndote perdón. Hoy vengo a ti invocando tu nombre. Hoy vengo a ti sin desesperación, confiando en ti, que siempre me perdonas. Tú siempre me perdonas. Así eres tú. Tú eres tan bueno que siempre me perdonas y no te cansas de perdonarme. No te cansas, Señor. Así eres tú. No te cansas de amarme. Hoy vengo a ti pidiéndote perdón. Hoy vengo a ti, roto mi corazón. Hoy vengo a ti, pidiéndote perdón. Hoy vengo a ti, esperando tu misericordia. Hoy vengo a ti. Vengo a ti, a ti. Hoy acércate a Dios, acércate a Él con confianza, que Él te ama, Él te quiere perdonar. Entrégale al Señor todos tus pecados, arrepiéntete de corazón. Y Él te va a limpiar. Él te va a hacer una persona nueva. Dile: hoy vengo a ti, Señor, pidiéndote perdón. Y el Señor te va a recibir en sus brazos. Y el Señor Jesús te va a levantar. Hoy vengo a ti pidiéndote perdón. Hoy vengo a ti, roto está mi corazón. Hoy vengo a ti, pidiéndote perdón. Hoy vengo a ti, buscando tu misericordia. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti.